Bienvenidos a la sesión académica virtual de la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios AFTR. Hoy hablaremos de modos adaptativos de ventilación mecánica. Esta sesión será impartida por el ingeniero en biomédica Tomás Amudio. Temas de ventilación hay muchos, pero este en particular es un tema muy bonito porque nos permite estar muy al corriente, muy al día de lo que es la ventilación mecánica. Nos permite disfrutar no nada más las nuevas aplicaciones clínicas, sino también poner a prueba todos los avances tecnológicos que estamos viviendo hoy en día. Entonces, déjenme ver aquí cómo le hago para que mi pantalla avance. Aquí estamos. Les voy a decir, voy a platicarles muy brevemente qué es lo que vamos a discutir el día de hoy cuáles son los tópicos a desarrollar. Vamos a describir brevemente qué son los modos de ventilación adaptativos. Vamos a platicar en la medida de lo posible, también de manera muy breve, de los antecedentes, dónde se originan, por qué se originan, etcétera. Vamos a recordar las justificaciones fisiológicas en las que se basan los modos de ventilación adaptativos. Estamos incluyendo aquí un tema breve, pero sustancioso acerca de la mecánica pulmonar, la mecánica respiratoria. Vamos a recordar también algunas definiciones básicas antes de entrar a describir cómo funcionan los modos de ventilación adaptativos. Y finalmente vamos a analizar los más importantes, porque hay bastantes, hay diferentes marcas, pero yo seleccioné 3 en particular y un par de equipos previos con los que vamos pues a entrar ya en detalle. Vamos a platicar un poquito de sus algoritmos, en qué se basan, cómo es que los fabricantes pudieron implementar estas nuevas herramientas ventilatorias a la tecnología, y al revés, la tecnología a las herramientas ventilatorias, y vamos a platicar cuáles son las variables en las que se basan estos modos de ventilación en base a cada fabricante, cuáles son sus parámetros, sus variables ventilatorias, como ya dije, y vamos también a ver algunas potenciales aplicaciones clínicas. Entonces, ¿qué son los modos de ventilación adaptativos? El nombre es intuitivo, ya nos va más o menos diciendo y llevando hacia dónde va la definición. Se van adaptando, pero vamos un poco más allá. Son modos de ventilación que categorizamos como no convencionales, porque utilizan algunas herramientas diferentes a las que se utilizan los modos tradicionales. La ventilación mecánica controlada, la asistocontrolada, la SIMB, esa que conocemos muy bien y que venimos trabajando con ustedes, muchachos de terapia respiratoria, desde hace 30 años, más de 30 años que tengo yo el privilegio de compartir con ustedes la ventilación mecánica. Los modos de ventilación adaptativos en realidad se basan en la utilización de algoritmos de control de lazo cerrado. Este es un término ingenieril que voy a describir un poco más adelante, tratando de ser lo más claro posible para poder entrar de lleno a las modalidades, que también se conocen como modos o controles, perdón, servocontrolados o de feedback, incluso cuando se introduce alguna variable biológica, se llaman de biofeedback o retroalimentados, etcétera. Tiene muchos nombres. De hecho, aquí los vamos a manejar como de lazo cerrado, pero también recuerden que depende mucho del país y depende mucho del autor, pues aquí les dicen de bucle cerrado, de asa cerrada, etcétera. ¿Qué es lo que hacen estos modos de ventilación no convencionales con controles o algoritmos de control de lazo cerrado? Pues que incorporan elementos adicionales y externos, este es un punto interesante, a las variables y parámetros programables en el ventilador. Algunas de estas variables y parámetros externos o elementos externos son información que tiene que ver con el monitoreo específicamente de la mecánica pulmonar del paciente. Algunos incorporan la actividad de la musculatura respiratoria y del estímulo respiratorio. Otros más, en su mayoría, también incorporan información del monitoreo de los gases exhalados del paciente, ya sea el monitoreo de la presión arterial de CO2 o bien el monitoreo del CO2 al final de la exhalación. Y bueno, aunque no lo crean,
algunos datos anatómicos y morfológicos del paciente. Van a ver que cada algoritmo tiene cosas interesantes, diferentes, y todas en común van a tener a la variable de la ventilación alveolar como sustento o fundamento para su control algorítmico. Bien, vamos a revisar muy rápidamente un sistema de lazo cerrado que podemos encontrar en muchos lugares. El aire acondicionado, ya sea en una habitación o en un auto, etcétera. Este es un sistema de lazo cerrado. Un sistema de lazo cerrado incorpora sus elementos de control, sus controladores, sus elementos internos, pero como pueden observar aquí en esta primera parte de este diagrama, vamos a tener un elemento externo que va a ser en este caso en particular del sistema de aire acondicionado un sensor de temperatura. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros tenemos como control de entrada? Es decir, ¿cuál es el elemento de entrada? La temperatura deseada. Normalmente, 22 grados centígrados es lo que nosotros programamos para un aire acondicionado en una habitación o en un auto. Puede ser más, puede ser menos, por supuesto. Entonces, lo que hace internamente el sistema de aire acondicionado es ajustar sus potenciómetros para enfriar el aire de tal forma que nosotros en la habitación podamos tener esos 22 grados centígrados. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el aire se mantenga a 22 grados centígrados? Tenemos que estarlo monitorizando. En este caso, un sensor de temperatura que va a estar midiendo la temperatura de la habitación. Si la temperatura baja en la habitación, entonces se ajustan los potenciómetros y las salidas del aire acondicionado para volver a subir la temperatura a 22 grados centígrados. Esto es difícil que pase, porque usualmente lo que pretendemos es enfriar el medio ambiente. Pero ¿qué pasa si la temperatura sube? Es decir, si la temperatura dentro del cuarto es mayor a los 22 grados centígrados, bueno, una vez que el sensor de temperatura detecta este incremento de temperatura, manda una información, una señal a la entrada, a los controladores de entrada del aire acondicionado para que éste enfríe más el aire o aumente su salida de flujo para que nosotros podamos tener otra vez a la salida 22 grados centígrados. Así es como funciona un sistema de lazo cerrado. Una temperatura deseada, una temperatura que esperamos que sea igual a la salida en la habitación, a la programada, y un sistema de servocontrol que está monitorizando constantemente, minuto a minuto, momento a momento, la temperatura para poderla ajustar al valor de temperatura deseado. ¿Cómo veríamos esto cómo veríamos un lazo cerrado en un sistema de ventilación mecánica? Vamos a manejarlo de esta manera, miren. Aquí lo que queremos es tener bajo control la ventilación alveolar. Un poquito más adelante vamos a discutir esa relación que tiene la ventilación alveolar con la PaCO2, con la ventilación por minuto. Pero entonces, ¿cómo vamos a medir de manera continua la ventilación alveolar a través de los valores de CO2? Pues a través de un monitor de CO2 exhalado. Difícilmente vamos a poder hacerlo a través de presiones arteriales de CO2 por lo complejo de la invasividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Una determinada ventilación alveolar que vamos a estar controlando a través de los niveles de CO2 exhalados. Eso es lo que nosotros vamos a lograr a través de la ventilación por minuto. La ventilación por minuto, también lo vamos a discutir un poco más adelante, pero vamos a adelantarnos un poco, es el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen minuto. Entonces, aquí lo que nosotros pretendemos es mantener niveles deseados de EtCO2, PaCO2, ya saben las diferencias que hay entre una y otra, un gradiente de presiones ahí, pero aquí lo importante es que la monitorización del CO2 exhalado es lo que nos va a permitir estar haciendo ajustes de esta manera en las modalidades de ventilación adaptativas, tanto en frecuencia como en volumen, ya sea para incrementar o disminuir el volumen minuto, el volumen o la frecuencia para aumentar o disminuir el volumen por minuto y lograr los niveles deseados de ventilación alveolar medidos a través del EtCO2. Y por supuesto, verificados con la PaCO2. Para eso vamos a necesitar un sensor. ¿Se acuerdan cómo se llama? Un sensor de capnografía.
Entonces, vean ustedes las similitudes que tenemos en los sistemas de lazo cerrado con un sistema de lazo cerrado dentro de un sistema de ventilación para control de la ventilación alveolar. Muy bien. Entonces, vamos a discutir un poquito más, vamos a adentrarnos poco a poco en los modos de ventilación adaptativos y vamos a comentar que están diseñados para mejorar la sincronía paciente-ventilador y uno de los objetivos fundamentales es reducir el trabajo respiratorio. Todo esto de manera automática o automatizada. Típicamente, aunque no necesariamente, están diseñados o usados para hacer la fase de deshabituación o destete dentro de los pacientes que fueron intubados. En su mayoría, como ya les había comentado, están basados en la ventilación por minuto. En realidad, están basados en la ventilación alveolar. Vamos a discutir un poquito más adelante por qué en la ventilación alveolar. Si bien son modos de ventilación considerados automáticos, no cabe duda que el clínico sigue siendo responsable de los límites y los alcances de los parámetros ventilatorios programados. Déjenme ponerles una analogía que me parece muy apropiada en estos casos. Todas las áreas de la vida moderna han ido mejorando y se han ido sofisticando y mejorando su desempeño con los avances en la tecnología. Probablemente a los más jóvenes de ustedes nunca les tocó un vuelo comercial donde el piloto tenía pues todo el control de la aeronave para los aterrizajes, de tal forma que siempre era un problema. En tormentas eléctricas, en condiciones poco favorables para los aterrizajes, lo que hacían era esperarse a que pasaran las tormentas. Hoy en día, las aeronaves con sus sistemas servocontrolados y los pilotos automáticos, bueno, pues ahora ya pueden hacer los aterrizajes prácticamente a instrumentos, ¿no? Basados en instrumentos y basados fundamentalmente en la retroalimentación que tiene del aire, del clima, de las condiciones de la pista, de la altura, de la velocidad del viento, un montón de variables que se dan allí. Y de alguna manera, pues el piloto nunca pierde el control de la aeronave. Con los modos de ventilación adaptativos pasa algo similar. Son modos de ventilación automatizados, basados en microprocesadores que tienen como finalidad ayudar a mejorar, como dijimos, la sincronía paciente-ventilador y a disminuir el trabajo respiratorio, así como cuando hacemos un aterrizaje por instrumentos, pero siempre vigilados por el médico, así como el piloto jamás se desentiende de la aeronave. Estos parámetros ventilatorios, dependiendo del algoritmo que utiliza cada fabricante, van siendo retroalimentados por la información de su propio monitoreo. Como dijimos, puede ser la mecánica respiratoria, puede ser la capnografía volumétrica o la capnografía en general, ya se pueden agregar datos de volumetría a la capnografía, y algunos datos, como decíamos también al principio de la presentación, algunos datos asociados a condiciones anatómicas y morfológicas de los pacientes. Así que, como ven, el tema da para mucho, es un tema muy sabroso, pero tenemos que adentrarnos un poquito más en la esencia de esto. Vamos a analizar, como les dije, básicamente algunos orígenes, como la PAV. Vamos a platicar de uno de los modos más conocidos, que es la ASV, que actualmente comercializa Hamilton. Vamos a hablar del Smart Care que utiliza Draeger, y vamos a hablar también del sistema de ventilación adaptativo, de la esencia ventilatoria adaptativa de TECME. Hay más, pero el tiempo no nos va a dar para revisarlos todos. Muy bien. Amigos, jóvenes, damas, caballeros que nos acompañan, vamos a recordar algo que no podemos dejar pasar de lado, que son los objetivos del soporte ventilatorio. El primero y el más importante, y lo hemos venido diciendo y lo hemos venido mencionando desde hace 30, 40, 50 años, y todos los grandes maestros que nos enseñaron la ventilación pulmonar siempre nos indican que uno de los objetivos del soporte ventilatorio es el control de la ventilación alveolar. Eliminar el CO2 y mantener niveles deseados de PaCO2. Siempre hemos hablado de niveles deseados, no normales. Acuérdense que en ventilación mecánica, dadas las condiciones de los pacientes, estas condiciones pueden variar, los niveles me refiero,
Entonces, niveles deseados en base a lo que el paciente requiere para su proceso de deshabituación o de estética. La ventilación alveolar definitivamente se controla a través del volumen minuto. Como ya dijimos, el volumen minuto pues, es el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Hay una relación muy estrecha entre los niveles de PA, CO2 y el volumen minuto. Y también lo hemos comentado muchas veces. Aquí el mejor ejemplo son los anestesiólogos, ¿no? Cuando ellos observan en sus monitores de capnografía en una cirugía que el CO2 empieza a subir, los niveles de CO2 o de CO2 exhalado empiezan a subir, pues jocosa y coloquialmente decíamos que el anestesiólogo le da la negra, ¿no? Es decir, aumentan los niveles de CO2 y ellos lo que hacen es aumentar el volumen minuto, aumentando la frecuencia respiratoria, dándole a la bolsa, ¿no? Aumentan tanto la frecuencia respiratoria como probablemente el volumen al hacer presiones más sólidas, más fuertes. Entonces, hay una relación inversa entre el volumen por minuto y la PaCO2 que nos lleva a distinguir que si aumenta el volumen minuto, entonces disminuye el CO2 o la PaCO2 en este caso. Que es lo que acabamos de decir ahorita, ¿no? Cuando el anestesiólogo le da la negra. Si el volumen minuto disminuye, entonces hay la posibilidad de que la PaCO2 aumente. Vamos un poco más allá, muchachos. Ya dijimos que guarda una relación inversa con la PaCO2. El volumen minuto, y cuando hablamos de relaciones inversas, las identificamos de esta manera. El volumen minuto es inversamente proporcional a la PaCO2. Entonces, ponemos en el numerador el 1 y en el denominador la PaCO2. Esto significa, las relaciones inversas significan que si esta aumenta, esta disminuye. Si esta disminuye, esta potencialmente aumenta. Las relaciones directas normalmente no tienen este denominador. Se van acá directamente. Si esta fuera la relación directa es esta, miren. ¿Qué hago yo para aumentar el volumen minuto? Pues aumento la frecuencia, o aumento la frecuencia respiratoria, o aumento el volumen corriente, o aumento ambas. Pero entonces esta es una relación de tipo inversa y que además viene estrechamente ligada también al centro respiratorio y lo que hemos dicho toda la vida, los quimioreceptores, a la medición de los niveles de pH, de PaCO2, de PaO2, etcétera. Vamos a seguir escarbando un poquito sobre esto porque al final de cuentas, como yo les dije, si bien hay diferentes variables en los algoritmos y diferentes fórmulas, finalmente todos los modos de ventilación adaptativos se basan en la ventilación alveolar. Entonces, podríamos nosotros también considerar que el volumen minuto es la suma de la ventilación alveolar minuto más la ventilación de espacio muerto minuto. Aquí recuerden que la ventilación alveolar es lo que denominamos o conocemos como ventilación efectiva. Es decir, la ventilación o el gas o el aire o la mezcla de gases que llegan directamente a las unidades alveolares y que participan directamente del intercambio gaseoso. Y la ventilación de espacio muerto, bueno, la tenemos perfectamente identificada como ese volumen de gas que se queda en las vías respiratorias de conducción que no entran o no participan en el recambio de gases. Y también desde la secundaria nos enseñaron que el volumen de espacio muerto es más o menos un 25 a 35% y lo tasamos casi siempre a un 30% del volumen corriente total. Más o menos por ahí va el asunto. Así que vamos a seguirle dando vueltas a esto. Así que si la ventilación, si nosotros queremos conocer el valor de la ventilación alveolar, entonces lo que tengo acá arriba, lo que estoy señalando ahora con el cursor, en realidad es una fórmula. Este signo de igualdad, nada más que lo quise yo separar para dimensionarlo un poco mejor. Pero volumen minuto es igual a la ventilación alveolar minuto más la ventilación de espacio muerto. Si yo quiero conocer cualesquiera de estas dos variables, lo que hago es pasarla de este lado y o dejarla sola y pasar esta, que es positiva, del otro lado como negativa. Matemáticas bien básicas, muchachos de secundaria, a lo mejor hasta de primaria. Entonces, la ventilación alveolar
es igual a la ventilación por minuto menos la ventilación de espacio muerto. ¿Por qué nos interesa tanto esto? Van a ver todo el sentido que hace un poquito más adelante, ¿eh? No olvidar tampoco, pues, que la ventilación por minuto es el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, de tal forma que ahora la ventilación alveolar minuto es el producto o el resultado de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos el espacio, el volumen de espacio muerto. Entonces, también entrando un poquito más a detalle, el volumen de espacio muerto, pues es el volumen de espacio muerto como tal, más el potencial volumen de espacio muerto fisiológico. Y vamos a ver aquí datos muy sencillos. Miren, volumen corriente de 500 mililitros. Si a esto le sacamos el 30% que platicábamos hace un rato, 5 por 3, 15, nos da un volumen de espacio muerto de 150 mililitros y nos deja una ventilación alveolar, una ventilación efectiva de 350 mililitros. Si nosotros basamos todas estas fórmulas por acá de este lado, pues nos va a quedar un volumen minuto de 6 litros por minuto, pensando en un sujeto sano, adulto, normal, con 12 respiraciones por minuto, y esto nos va a llevar, basados en esta formulita, a una ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto, basado siempre en estos datos hipotéticos, normales, podríamos llamarles así, y un volumen de espacio muerto de 1.8 litros por minuto. De tal forma que la ventilación efectiva, es decir, el volumen de gas efectivo, va a ser estos 4.2 litros por minuto, que, insisto, son los que van a llegar a los espacios alveolares, a las unidades de intercambio gaseoso, y que son las que van a permitir dejar oxígeno y sacar el CO2, que es el que nos va a permitir medir realmente, hacer esa retroalimentación medible de cuánta PA de las presiones arteriales de CO2, que son las que nos interesan en este caso. Ahí están algunas referencias. Y bueno, hay que recordar también que el espacio muerto anatómico, bueno, ya dijimos, es el aire inspirado y exhalado que permanece en la vía aérea y que no participa en el intercambio gaseoso. ¿Por qué traigo a colación esta diapositiva en particular? Porque la vamos a ocupar más adelante en uno de los algoritmos. Entonces, aquí la sentencia o la oración que nos interesa es esta. Hay una estrecha correlación entre la altura del paciente o la longitud de brazos y el volumen de espacio anatómico, que viene determinado por una formulita, un algoritmo que afortunadamente para nosotros, para todos hoy en día, fórmulas, van a ver que vamos a manejar muchas fórmulas, la fórmula de Otis, la ecuación de movimiento, etcétera. Ya no tenemos que calcularlas como lo hacíamos Víctor y yo hace muchos años para calcular distensibilidad y resistencia, por ejemplo, en recién nacidos o incluso en pacientes adultos. Hoy en día, bendita tecnología nos permite tener esas fórmulas y esos algoritmos ya integrados en los ventiladores. Y bueno, pues miren qué chulada de imagen. Yo la tenía como una de mis favoritas hasta que alguien le dio la vuelta a esto y en realidad eran dos hombres del Vitruvio, ¿no? Pero bueno, entonces, si se mide desde la planta de los pies hasta la coronilla, resulta que esta medida resultante es la misma que se da entre las puntas de los dedos, aquí en estas extendidas. Esto es para que no haya ningún tipo de excusas de que no, es que yo no puedo conocer la altura del paciente porque está acostado, porque viene sentadito, pues extendemos los brazos o hacemos mediciones parciales y siempre va a haber una forma muy correcta, muy bonita de poder identificar la altura del paciente para poder determinar anatómicamente la distancia que tienen las vías aéreas de conducción. Entonces, guardemos muy fuertemente para esta presentación y para toda la vida laboral, que la ventilación alveolar es la responsable del intercambio gaseoso, porque es la ventilación efectiva, es la responsable de la eliminación y el control de la PaCO2. Vamos a seguir hablando de los objetivos del soporte ventilatorio, y otro fundamental que tiene que ver con gases arteriales, pues es justamente la oxigenación arterial, suministrar cantidades apropiadas y adecuadas de oxígeno y mantener niveles deseados de PaO2. Y recordar que aquí, a diferencia del volumen minuto con la presión arterial de CO2, que guarda una relación inversa, la presión o la oxigenación guarda una relación directa
con los valores o con las medición o con los factores que permiten el control de la presión media en vías aéreas. Básicamente la oxigenación la controlamos, muchachos, recuerden, a través del suministro suplementario de oxígeno, por un lado, y por otro lado, con el control de la presión media en vías aéreas. La presión media en vías aéreas, la principal componente que agrega o que determina la presión media, pues es el nivel de PIP, o PEP, como le digan ustedes. Yo le digo PIP, pero la PEP. Ya sabemos que hay muchas otras variables que están involucradas para el valor de la presión media, y recuerden que de allí el éxito que tuvo la ventilación de alta frecuencia por los controles fundamentales de presión media, y que luego poníamos a oscilar los sistemas de ventilación. Entonces, ahí está otro de los objetivos del soporte ventilatorio, y no olvidar pues que se regula a través de aéreas y oxígeno suplementario. Por supuesto que otro de los objetivos del soporte ventilatorio, una vez intubado un paciente, pues el tema es extubarlo, y para ello pues vamos a disminuir los efectos adversos, disminuir o minimizar los riesgos de parotrauma, volutrauma, telectrauma, todos esos traumas que nos han vendido toda la vida, y de compromiso cardiovascular. Recuerden esa correlación muy interna, muy intensa que guardan el corazón con el pulmón. También el confort en el paciente. De hecho, los modos de ventilación adaptativos, uno de sus principales objetivos o de sus principales funciones es precisamente mejorar la sincronía, darle total y absoluto confort al paciente, y sobre todo darle la batuta al paciente para que sea quien maneje al ventilador y no al revés. Y por supuesto el reacondicionamiento muscular, que tiene que ver con proporcionar cargas musculares adecuadas durante la recuperación, y esto es evitar que los pacientes se fatiguen, evitar que se haga una sobrecarga a los músculos respiratorios, y que todo esto va asociado con este otro tema muy bonito que vamos a tratar de platicar ahorita, que es el trabajo respiratorio. Entonces, antes de entrar a describir los modos de ventilación, quise retomar muy brevemente el origen de la mecánica pulmonar. Acuérdense que la ventilación mecánica y la física van pegaditas, van tomaditas de la mano, aunque no nos guste, aunque no queramos. La esencia de la ventilación pulmonar es el flujo, y el flujo forma parte de la mecánica de los fluidos en la física. Entonces, vamos a manejar eso muy rápidamente. Miren, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Si esta definición nosotros la llevamos a la ventilación mecánica, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es el flujo, el cuerpo pues es el pulmón, y lo que hace la mecánica o la ecuación de movimiento, la mecánica pulmonar, es estudiar el efecto que tiene esta fuerza sobre el pulmón, el movimiento que realiza, y cómo podemos llegar a tener estos cuerpos en equilibrio. La mecánica se divide básicamente en tres subramas de estudio. La cinemática, que describe el movimiento de los cuerpos. Esto nos ayuda mucho, sobre todo cuando queremos nosotros entender cómo son los flujos, si son laminares, si son turbulentos, cómo es el comportamiento del flujo. Por ejemplo, recuerden que la ventilación de alta frecuencia, totalmente diferente a cómo se maneja de manera convencional. También tenemos la estática, que trata de las condiciones de los cuerpos en reposo, y aquí les va a hacer mucho sentido cuando hablamos, por ejemplo, nosotros de distensibilidad estática o de distensibilidad dinámica. La estática pues trata de las condiciones de los cuerpos en reposo. Cuando hablamos de condiciones estáticas en la ventilación mecánica, es cuando generamos pausas inspiratorias, y es la mejor manera de medir la distensibilidad pulmonar. Y la dinámica, que estudia las causas del movimiento y que está fundamentada básicamente en las tres leyes de Newton, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, como siempre les he bromeado a ustedes. La primera, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento hasta que no haya una fuerza externa que cambie ese estado de reposo. Un pulmón, su estado natural, no lo olviden, es el reposo, y nosotros lo sacamos de ese estado natural de reposo cuando hacemos que venga una fuerza externa, como es el aire, y luego lo volvemos a manejar en su reposo. Lo sacamos del equilibrio que tiene en ese momento.
El grado, en la segunda ley es el grado en que cambia el movimiento, el proporcional a la fuerza. Pero aquí la que más nos interesa es la tercera ley de Newton, que dice que para cada acción corresponde una reacción igual y opuesta, y esto tiene que ver con los sistemas resistivos que tiene el pulmón, que siempre se oponen a la fuerza que impone el flujo cuando trata de ingresar a la vía respiratoria del paciente. Entonces, dicho lo anterior, el objetivo de la mecánica pulmonar es conocer cómo entra y cómo sale el aire de los pulmones y sus efectos. Y para ello, lo que vamos a hacer nosotros es basarnos en la ecuación de movimiento. Antes de eso, quiero comentarles que todo en el universo, todo en el universo físico que conocemos, tiende al equilibrio. Todo tiende al equilibrio. El pulmón tiende a mantener siempre un estado de equilibrio y a un estado natural que es en reposo. Recuerden también que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y cuando nosotros aplicamos energía extra a un pulmón que está ya en equilibrio, entonces podemos dañarlo. La mecánica pulmonar permite el control del equilibrio en el pulmón de un paciente. Los gases del ventilador producen ciertos efectos sobre el pulmón. Gasto y producción de energía, interacción hemodinámica, fuerzas elásticas e inerciales que deben ser analizadas y regidas a través de un impecable cálculo de la mecánica pulmonar. Entonces, no pierdan de vista que el flujo es siempre el responsable de estos cambios o de estos efectos sobre el pulmón. Para lograr este equilibrio, la mecánica pulmonar tiene una base que es la ecuación de movimiento. Esta ecuación de movimiento es esta en términos generales. Y ya les dije, desde hace mucho no nos espanta ver una ecuación de movimiento, ni nos espanta ver una ecuación de Otis, ni nos espanta ver ningún tipo de ecuación, porque realmente ya no tenemos que agarrar papel y lápiz para hacer cálculos. Lo que sí quiero que ustedes se percaten aquí es todos los elementos asociados. La C, acuérdense que es la que nos habla de la distensibilidad, compliance en inglés. El inverso de la distensibilidad, pues es la elastancia, un elemento que vamos a manejar también, volumen, resistencia, derivadas e integrales que tienen que ver con flujos, inertancias, y todo ello para ver el efecto que tiene el flujo sobre el pulmón en presión. Entonces, ¿qué tantos elementos distinguimos en la mecánica pulmonar? Básicamente la distensibilidad, compliance, y su inverso, que es la elastancia. Vamos a definir cada una de ellas. La resistencia, las constantes de tiempo, que también vamos a utilizar o que utilizan los algoritmos de los modos de ventilación adaptativos, y por supuesto el trabajo respiratorio. Entonces, distensibilidad o compliance describe la capacidad elástica de los pulmones y se tiene que integrar, por supuesto, la caja torácica y se expresa como cambios de volumen en unidades de presión. ¿Qué tanto cambio en presión genera el ingreso de flujo? Siempre hablamos de ingreso de flujo y ya que está dentro del pulmón, pues hablamos de volumen. Entonces, ¿qué tantos cambios se generan en presión a un ingreso de flujo? Y la fórmula es muy sencilla, la distensibilidad es cambios en volumen a cambios en presión, y la fórmula básica, la que conocemos ya desarrollada, pues es la distensibilidad es igual al volumen corriente exhalado menos la presión inspiratoria pico menos la PEP. Son los gradientes de presión que manejamos acá y los gradientes de volumen. El volumen inspirado, pues no lo manejamos mucho, el volumen inicial es 0, el volumen final nos conviene más medir como volumen exhalado y no como volumen inspirado, porque el volumen inspirado, acuérdense, en muchos casos es programado por el ventilador. Nos interesa más el volumen medido, el que exhala realmente el paciente y el que nos da idea realmente de cuánto volumen salió del pulmón del paciente, y además de allí tenemos mediciones de CO2 exhalados para conocer también o tener un poquito más de conocimiento de la ventilación alveolar a través del CO2, de la medición del CO2 al final de la exhalación. Valores normales del libro para pacientes sanos, etcétera. Acuérdense que cuando hablamos de la distensibilidad, hablamos en realidad de una pendiente, por eso hablamos de gradientes, y nos basamos siempre en el plano cartesiano de las X y de las Y. Vamos a dar un poquito más de vueltas aquí con el tema de la distensibilidad, basados en la definición de elasticidad. La elasticidad desde el punto de vista mecánico, físico, ingenieril, es la capacidad elástica del pulmón, y además se refiere al máximo estiramiento
al que puede ser sometido el órgano sin llegar a su punto crítico, después del cual sobreviene el daño pulmonar, la sobredistensión que llamamos y que conocemos y que hemos visto muchas veces en las curvas de volumen contra presión. En la ventilación mecánica, los cambios se van produciendo en presión, como ya les había comentado, van acumulando volumen dentro del pulmón. Esa acumulación de flujo dentro del pulmón, que ya se va convirtiendo en volumen, es la que nos va a generar estos cambios en presión. Para las respiraciones espontáneas, una gradual disminución en la presión atmosférica generada por la contracción del diafragma permite el ingreso del volumen que va a entrar, los cambios musculares. A ver, la acción del músculo respiratorio es el que va a generar ese gradiente de presión entre la presión interna y la presión atmosférica que permite el ingreso de gas a la vía aérea para que se lleve a cabo el recambio de gases. Y por último, como ya les dije, la expresión delta B o delta P se refiere a gradientes, es decir, a cambios en los diferentes niveles de presión, y normalmente toman como valores de referencia un valor inicial y un valor final, que también ya les hablé un poquito de eso hace rato cuando les dije que los volúmenes iniciales, por ejemplo, siempre son cero, ¿no? Los niveles, los gradientes de presión, el nivel inicial es el nivel de PIB, el nivel final, pues el gradiente final es el nivel de presión inspiratoria pico o presión de soporte, según lo que estén utilizando. Y aquí podemos ver básicamente cómo se vería esta combinación de estos gradientes. Aquí en azul vemos un gradiente normal, una distensibilidad, digamos, normal. Un cambio en volumen genera su correspondiente cambio en presión. Y sin embargo, puede haber la posibilidad de que un pequeño cambio en volumen genere un gran cambio en presión, y es cuando empezamos a tener idea o referencia de alguna complicación pulmonar, pulmones rígidos o incluso, como se puede apreciar en la curva de arriba, pulmones con sobredistensión por ingreso excesivo que sobrepasa la capacidad elástica del pulmón. Vamos a platicar rapidito de la resistencia. La resistencia también se basa en gradientes y la podemos definir como la oposición que presentan las vías aéreas al paso del flujo, expresada como cambios de presión por unidad de flujo. Otra vez, aquí tenemos gradientes. Esta es una fórmula muy básica para la resistencia. Hoy en día sabemos, y no tenemos que preocuparnos por calcularla tampoco, que van inmiscuidos muchas variables como por ejemplo, lo largo y el diámetro interno del tubo endotraqueal, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay algunos valores normales para pacientes no intubados, pero recuerden que agregar o inmiscuir el tubo endotraqueal en la fórmula de la resistencia, bueno, pues va a depender de eso que les acabo de decir ahorita, de longitud y diámetro interno del tubo endotraqueal. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a relacionar la constante de tiempo que también se utiliza mucho en los algoritmos que utilizan los modos de ventilación adaptativos. Valdemar Carlo, un neonatólogo de mucha fama hace muchos años, creo que ya está retirado, no sé si incluso ya falleció, pero él definió hace muchos años la constante de tiempo como el tiempo necesario, que de hecho no se inventó la definición, en electrónica y en ingeniería ya teníamos esta definición hecha hace mucho tiempo. La constante de tiempo es el tiempo necesario para generar un cambio que puede ser instantáneo o escalonado y que tiene como objetivo lograr un equilibrio de presión en las vías aéreas. Se expresa como el producto de la distensibilidad por la resistencia. Y no se queda nada más ahí. Acuérdense que para la constante de tiempo se tienen que considerar estas gráficas. La constante de tiempo, en realidad, una constante de tiempo nos llevaría a lograr un 60 y tantos % de equilibrio de ventilación en el pulmón. Si nosotros vamos multiplicando la constante de tiempo por 2, entonces alcanzamos un 85% de equilibrio, pero si la llevamos a 3, 4 o 5 constantes de tiempo, estamos manejando equilibrio o cambios equilibrados dentro del pulmón del 95 al 99%.
Importante tener esto en mente porque si ustedes utilizan más de 5 constantes de tiempo, esto ya no genera un cambio importante. Esta constante de tiempo se va al infinito sin llegar nunca al 100%. Puede ser 99.0000001 y la siguiente 99.0000002 y así nos la vamos llevando y nunca vamos a lograr el 100%. ¿Por qué? Pues pregúntenle a quien creó el universo, pero esto funciona así. Entonces, 5 constantes de tiempo son las que necesitamos para calcular los tiempos inspiratorios ideales, sin quedarnos cortos en los equilibrios que buscamos para generar el intercambio de gases, que es lo que nos interesa, ni irnos a los temas de sobredistensión con tiempos inspiratorios prolongados. Por último, en la mecánica pulmonar también hablamos de trabajo respiratorio, que es todo un tema. Y Víctor no me deja mentir, Víctor vivió conmigo, vivimos juntos muchas veces las discusiones tremendas que nos aventábamos de cuál era la mejor manera de medir el trabajo respiratorio, si con presiones esofágicas, si a puro cálculo, si nomás metiendo el dedo a la lengua y luego viendo para dónde va el viento, etcétera. No pierdan de vista que la definición de trabajo es la fuerza que ejercemos sobre un objeto o sobre cualquier cosa para moverla a una distancia. Esa es la definición de trabajo. Es más compleja, pues, si lo vemos desde el punto de vista sociológico, pero desde el punto de vista mecánico, esa es la definición de trabajo. ¿Qué fuerza tengo que aplicar a un objeto para moverlo a una cierta distancia? ¿Cuánto me desgasto en mover el sillón de mi casa para cambiarlo de ver la tele para voltear a ver a la vecina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el trabajo respiratorio es la presión que se va a ejercer en el pulmón, o en este caso el volumen que tengo que proporcionar al pulmón para moverlo, generarle una cierta presión. Ese es el trabajo respiratorio y no es nada sencillo medirlo. Acuérdense, idealmente deberíamos tener un dispositivo que midiera el gasto energético dentro del pulmón y lo más cercano que pudimos llegar, hay algunas técnicas ahora muy novedosas, pero fue a través de un catéter esofágico que lo hacíamos con el monitor Vicor y después con el ventilador Osomir y luego por ahí se siguieron con el AVEA y una serie de cosas. Y se miden unidades joules por litro o gramos por centímetro, que acuérdense, lo que estamos buscando es precisamente eso, ¿no? Ver qué tanto se desgaste qué tanto trabajo tengo que hacer para generar un cambio en el pulmón. Ahora, no pierdan de vista que aquí el que nos interesa es el trabajo respiratorio hecho por el paciente, el desgaste energético, el gasto metabólico que tiene que hacer el paciente para respirar. Traemos a colación el trabajo respiratorio porque los algoritmos de los modos de ventilación adaptativos, otra vez, utilizan el trabajo respiratorio como una parte fundamental de sus fórmulas. Acuérdense que hay otro que se llama carga ventilatoria o trabajo respiratorio del ventilador, que es la carga que impone el ventilador en el paciente, sobre todo con respiraciones mecánicas controladas o asistidas. Eso ya depende de qué modo de ventilación estén utilizando. Un joule, nada más para que lo tengan en cuenta, equivale a 0.240 calorías, que son valores de gasto energético. Bien, por último, ya para entrar a definir bien los modos de ventilación adaptativos, no pierdan de vista que durante la ventilación por control de volumen, que muchos de ustedes le dicen volumen control, que yo sigo entendiendo, no sigo sin entender por qué, en realidad pues es la forma sencilla de referirse al volume control ventilation, pero pues es otro rollo. La ventilación por control de volumen tiene como variable de control al flujo y al volumen y variables dependientes a la presión y el tiempo. Y en contraparte, en la ventilación controlada por presión, tenemos como variables de control las que el usuario, las que el operador controla y regula dentro de la máquina, a la presión, el tiempo y variables dependientes al flujo y al volumen. Es importante que tengamos también en mente o muy pendiente esta tablita porque fíjense ustedes que nunca vamos a tener las 4 variables de control y nunca vamos a tener las 4 variables dependientes. Siempre vamos a tener una por lo menos dependiente y es lo que hacen los modos de ventilación adaptativos. También siempre van a tener una variable siempre dependiente y no pueden controlar todas. Y menos en el caso de los modos de ventilación que tienen como finalidad pues facilitar
o agilizar el destete de los pacientes. Bueno, quiero recordar también con mucho cariño a mi maestro, el doctor Neil McIntyre, que fue uno de los primeros osados en aventarse a definir lo que es un modo de ventilación. Y importante para nosotros esta definición porque siendo los modos adaptativos modos ventilatorios, es importante que tengamos presente una definición que nos permita entender y comprender un poquito mejor el concepto del modo de ventilación. El maestro McIntyre dijo que se denomina un modo de soporte ventilatorio el patrón de flujo, presión y volumen que son entregados a un paciente. Y esto pues nos hace mucho sentido porque hay una diferencia sustancial en estos patrones de comportamiento en la ventilación controlada por volumen, en la ventilación controlada por presión, incluso en la ventilación no invasiva, que si bien está basada en la ventilación controlada por presión, tiene algunas cualidades particulares, y no se diga la ventilación de alta frecuencia. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a revisar los modos de ventilación adaptativos, y estos están categorizados dentro de los modos de ventilación no convencionales. Los modos de ventilación convencionales son aquellos que utilizamos desde hace muchos años: ventilación mecánica controlada, ventilación asisto controlada, SIMB con presión de soporte, incluso la MMB se consideró muchos años un modo de ventilación convencional. Hoy están categorizados los modos adaptativos como modos de ventilación no convencionales, casi igual a como están algunas otras modalidades ventilatorias como la APRB, la PRBC, etcétera, etcétera. Pero bueno, dicho lo anterior, entonces vamos a hablar primero de la base, de la madre, ahora sí que de los orígenes de los modos adaptativos, que es la ventilación mínima minuto. La ventilación mínima minuto garantiza un volumen minuto programable que se va a alcanzar de la manera más típica o más convencional a través de incrementar la frecuencia respiratoria y en algunos casos el volumen corriente, cuando por ejemplo en algunos modos ventilatorios nuevos que se utiliza como un parámetro adicional un nivel de presión de soporte. MMB, en ese IMB más presión de soporte o ventilación mínima minuto con CPAP más presión de soporte, y siempre con la finalidad y con el objetivo de tener un volumen minuto mínimo garantizado. Ese es el punto fundamental. Y no pierdan de vista que toda la primera parte de esta presentación estuvimos haciendo el anclaje, la relación que tiene la ventilación minuto con la ventilación alveolar. Entonces, fue desarrollado hace muchos años por Hewlett, Platt y Terry, y el primer ventilador, y a mí me da mucho orgullo porque yo lo vendí muchos años, que nos ofreció ventilación mínima minuto, pues fue el Oso 1000. El Oso 1000, tremendo ventilador, lástima que se quedó ya muy atrás. Es un modo de ventilación espontáneo con garantía de volumen minuto a través de respiraciones volumétricas basados, como ya les dije, en la frecuencia respiratoria. El significado de las iniciales es ventilación mandatoria minuto, hoy en día como lo conocen o como lo agregan algunos fabricantes a sus ventiladores de manera moderna, porque ya tiene muchos años. En 92 yo ya estaba hablando de ventilación y vieran qué shock les produjo a los intensivistas. O simplemente ventilación mínima minuto, así la conocemos. Modo de ventilación donde hay respiraciones espontáneas, por supuesto, y la regulación de volumen minuto programado garantizable o mínimo. Los parámetros que se programan básicamente volumen corriente, frecuencia y por supuesto el nivel de ventilación mínima minuto. Los que me conocen de hace mucho tiempo saben que yo estoy en contra de las fórmulas y que estoy en contra de las recetas y que estoy en contra de tener clasificados a todos los pacientes como si fuera uno solo, y además los valores normales siempre son basados en pacientes sanos y no en pacientes enfermos. Entonces, ¿cómo calcule cada quien el volumen minuto para sus pacientes? Pues eso ya es qué tanta sal le pongan ustedes al caldo, ¿no? Y yo sé que no los puedo escuchar, pero les pido un fuerte aplauso para el Oso 1000. Gracias. Bien. Gracias. Vamos a platicar de la ventilación proporcional asistida
que si bien no es un modo de ventilación adaptatorio, sí está considerado como un modo asistido adaptado al esfuerzo del paciente. Por eso la quise incluir. Para muchos puede ser sí un modo adaptativo, por el concepto, por su propia definición, pero es un modo adaptado al esfuerzo inspiratorio del paciente. Miren ustedes que aprovecho para comentarles, desde la década de los 50 ya se hablaba de algunas fórmulas que hoy en día se utilizan en los algoritmos para los modos de ventilación adaptativos, pero volvemos a esa maravillosa década de los 90, donde teníamos mucha información de electrónica, de microprocesadores, y también teníamos mucho conocimiento de fisiología pulmonar, de fisiología respiratoria, incluso de fisiopatologías. Entonces fue una época de bonanza donde tuvimos muchos desarrollos tecnológicos y donde nacieron ventiladores fabulosos como el 7200 de Puritan Bennett. ¿Quién no se acuerda? El 90% de los artículos clínicos estaban basados en ese chingado ventilador, mano, qué chulada, ¿no? Perdón, ya se me salió la primera. Entonces, una década maravillosa para los que estamos viviendo la ventilación mecánica desde entonces, ¿no? Respironics, también una fábrica que desventurosamente ya se la comió el pez grandote, fue además el primer desarrollador de ventiladores no invasivos y fue quien inició este concepto de la ventilación proporcional asistida, la PAV. Hoy en día algunos fabricantes pues la asumieron, le han hecho algunos cambios, algunas mejoras, etcétera, y los encontramos ahora en algunos ventiladores que creo que todavía se llaman Puritan Bennett. Pero bueno, esto es de hace muchos años. Es un modo de ventilación asisto sincronizado en el cual el ventilador otorga una asistencia en presión proporcional al esfuerzo inspiratorio del paciente. Las iniciales, en inglés, pues es Proportional Assisted Ventilation. Nosotros lo podemos manejar aquí en español como ventilación asistida proporcional, o hay quien le dice también ventilación con asistencia proporcional. Y también, muchachos, vamos a darle un fuerte aplauso al BiPAP Vision, que fue el que nos enseñó a hacer ventilación no invasiva y que además también nos hizo pelearnos con aquellos grandes maestros de la ventilación mecánica que les costó mucho trabajo meterse a hacer ventilación no invasiva pura, como el doctor Uriel Chavarría, que hoy en día es uno de los grandes maestros de la ventilación no invasiva, pero que nos aventamos unos trompos fenomenales porque él seguía a fuerzas queriendo hacer ventilación no invasiva con sus Puritan, y pues, maestro, no te quedes atrás, ¿no? Ahí están las máquinas adecuadas para cada uso específico. Mis respetos para el maestro Uriel, un abrazo donde quiera que se encuentre, y mis respetos, mi admiración para él. Y qué bueno que ya se ventilación invasiva con máquinas no invasivas. Entonces, ¿cómo las características? ¿Cuáles son las características? El ventilador detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente mediante una medición precisa a través de una caída de flujo. Aquí la definición dice que flujo y volumen, pero todos sabemos que en realidad el chingón, el mandón en la ventilación, pues es el flujo. El volumen es una consecuencia del flujo. Entonces, se hace una medición de la caída de flujo. Eso sí, debe haber un sistema de sincronía perfectamente bien instalado, bien programado, en este modo y en el que me digas, en los adaptativos, en los convencionales, etcétera. Y esta caída de flujo está directamente asociada a una caída en presión que el ventilador reconoce y detecta, la mide y la regresa a través de flujo que va a generar una ventilación proporcional asistida, primero en flujo y que después se va a ver reflejada como un cambio de presión. El flujo es entregado al paciente una vez que se detecta el esfuerzo y es amplificado por el ventilador a través de sus controles internos. Sus microprocesadores, como les dije, hace las mediciones, las amplifica y las entrega al paciente. La proporcionalidad de la asistencia viene determinada por la ecuación de movimiento que ya platicamos hace un rato. Todas las fórmulas que ya vimos, no nos tenemos que preocupar por ellas, se los vuelvo a repetir, porque ya están integradas en los algoritmos. Los niveles de asistencia en flujo y volumen son ajustados por el usuario.
Déjenme adelantarme un poquito y quiero recordarles una vez más también lo que comentaba yo al principio de la plática. Los modos de ventilación adaptativos, si bien son automáticos y van haciendo sus ajustes, sus cambios en base a la evolución del paciente, el médico no puede desentenderse. Y todos, absolutamente todos, tienen niveles de seguridad que van desde eso que les acabo de decir ahorita, un límite que corta fases inspiratorias, hasta límites de alarma, por supuesto, y límites perfectamente bien acondicionados, bien especificados para garantizar la seguridad de los pacientes. Eso es lo que más nos interesa. El ventilador puede hacer sus ajustes en base a los algoritmos, todo lo que quiera, poquito, mucho, mediano, etcétera, pero siempre basado en límites controlados perfectamente, y esos límites siempre los pone el operador del ventilador, que puede ser el médico, puede ser uno de ustedes, que yo sé que han evolucionado mucho como terapistas respiratorios. Incluso he visto enfermeras poniendo límites porque los médicos se acobardan. La minoría, pero funciona así. Por supuesto que para poder hacer la ventilación proporcional asistida, pues se requerían conocer algunos valores, sobre todo relacionados a la mecánica pulmonar, como la resistencia y la destensibilidad, o en su caso la elastancia. Y esta curva, ahora que estaba yo con mucho cariño preparando esta presentación para ustedes, me trajo mucha nostalgia, porque esta plática yo la di muchas veces cuando hablaba de la ventilación proporcional asistida, que déjenme hacer un paréntesis, déjenme hacer un paréntesis. A los sistemas regulatorios americanos, básicamente derivados de la FDA, siempre les dio mucho miedito los modos de ventilación automáticos. Entonces, yo no sé si se acuerdan algunos de ustedes, Víctor, probablemente sí, pero la FDA nunca dio la autorización para que la PAV fuera vendida en los Estados Unidos. Y su argumento era, no, es que esto es automático, ¿y qué pasa si el médico no está? ¿El ventilador va a hacer lo que le dé la gana? Pues no. Como siempre, ¿no? Hay burócratas que no saben que hay sistemas de control y demás. Entonces, miren ustedes, en la ventilación con presión de soporte o soportada por presión, y no presión soporte como muchos le dicen, ventilación soportada por presión o ventilación con presión de soporte, siempre va a haber un nivel programado de presión, y no importa qué tanto flujo demande el paciente, siempre se regula la presión inspiratoria. En la PAV no. En la PAV se hacía un estimado con respecto a la presión muscular, y fíjense ustedes cómo a mayor esfuerzo inspiratorio del paciente, mayor asistencia, proporcional precisamente a ese manejo de presiones musculares en el paciente. Entonces, chulada de máquinas, chulada de dispositivos. Hoy se encuentra el modo PAV como PAV con carga ajustable o PA Plus, y que básicamente se complementó con monitoreo no invasivo. Como yo les comentaba hace un rato, se requería conocer valores de sensibilidad y resistencia, y bueno, hoy en día ya se pueden hacer esas mediciones estimadas, no tan reales como uno esperaría, y el ventilador, a través de algunas pausas, va haciendo autoajustes cada 8 a cada 15 respiraciones. Es relativamente corto, pero pues, son muchas respiraciones, pero al final de cuentas no deja de funcionar. Aquí Luisito Maldonado me está distrayendo, está muy sexy ahí tiradito en la cama. Perdón, es que lo estoy viendo aquí, ya me dije, uy, Luis. Bueno, con un ajuste automático de un único nivel de asistencia, hoy en día, con esta PAV con carga ajustable o PAV Plus, en flujo y volumen basado en fracciones de los valores medidos en el monitoreo no invasivo, y las curvas pues siguen siendo chuladas como las que les mostraba yo hace un rato. Las indicaciones, está más orientada la PAV por lo menos a pacientes no invasivos, pues, por lo menos lo que dice la literatura. Sin embargo, se puede utilizar prácticamente en cualquier tipo de paciente, pacientes con POCD, dependientes del ventilador, pacientes con trabajo respiratorio comprometido, que puede estar asociado al empeoramiento de la enfermedad, pacientes asincrónicos estables y con esfuerzo respiratorio medible. Desventajas: el paciente debe tener un adecuado esfuerzo inspiratorio. Si no lo tiene, pues el sistema no funciona, o no funciona como uno esperaría. Aunque fíjense ustedes que hablando de la proporcionalidad, hoy en día también se puede aumentar un poquito la respuesta, ¿no? Si
esto no tendría que ser tanto una limitante. Un esfuerzo débil, el operador puede hacer que haya una proporcionalidad más alta, que se dé más de lo que el algoritmo provee. Puede haber variaciones en el volumen corriente y la presión inspiratoria. La determinación, debe haber una determinación correcta de la extensibilidad de la resistencia, lo cual puede llegar a ser difícil, pues por lo que les comentaba que se mide de manera no invasiva. La sobre y baja estimación de estos valores puede afectar significativamente la interacción paciente-ventilador y puede causar excesiva asistencia o incluso ineficiente asistencia, y nos puede llevar a fatiga en el paciente y nos retrasa el proceso para el que fueron hechos estos dispositivos, que es la extubación. Las fugas pueden ser también un problema, por supuesto, cuando estamos hablando de ventilación no invasiva. Siempre hay fugas, pero fugas grandes no compensables son las que nos generan los problemas. Puede aumentar el autopip por el esfuerzo de activación, y bueno, son cositas que, si bien están allí como desventajas o factores de riesgo, pues siempre son controlables. Vamos a entrar a la descripción ahora sí de estos modos de ventilación adaptativos, y vamos a tomar como referencia uno de los más comerciales, de los que más auge han tenido en los últimos años, de los que más conocemos, que es la ASV, o ventilación con soporte adaptativo. Sus iniciales en inglés, Adaptative Support Ventilation, y que actualmente se comercializa con los ventiladores de la marca Hamilton. Pero les decía yo hace un rato también, por ahí en 1953, ya teníamos el precedente para utilizar esta modalidad ventilatoria adaptativa, que es la fórmula de Otis, que la vamos a revisar muy brevemente en un ratito más, pero fue realmente en 1977 cuando se asoció esta fórmula de Otis a la ventilación mínima minuto, ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado al señor Hewlett, y en la década de los 90s, la ecuación de Otis, asociada ya a la ventilación mínima minuto, fue modificado por la doctora Fleur en la UCLA, una profesora de ingeniería clínica, y que dio como resultado este modo de ventilación adaptativo, casi tal cual como hoy lo conocemos. Por supuesto que van a ver ustedes que los fabricantes, si bien compran las patentes y demás, después les van, a través de sus ingenieros y sus asesores clínicos, van dando vueltas y van depurando estos diamantitos hasta dejarlos así como sortija de bodas, ¿no? Bien chingonas, bien bonitas para enamorar a cualquiera, ¿no? Entonces, esto es bien bonito, bien interesante, porque determina, la esencia de esta modalidad adaptativa determina que para un nivel dado, conocido, de ventilación alveolar, existe una frecuencia respiratoria óptima, que además resulta en el menor trabajo respiratorio. O sea, este es el mundo ideal. Aquí se basa este modo de ventilación. Para esta ventilación alveolar conocida, para un mismo valor de ventilación alveolar, si la frecuencia respiratoria es baja, entonces tiene que aumentar el volumen corriente para vencer la resistencia. Si la frecuencia respiratoria es alta, entonces el trabajo respiratorio aumenta también para vencer la lastancia, discúlpenme. Si la frecuencia respiratoria es alta, entonces el trabajo respiratorio aumenta para vencer la resistencia. Por supuesto, el paciente tiene que hacer más trabajo para vencer esa oposición de la que hablábamos en la definición de la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace este modo de ventilación adaptativo? Se va a esos dos extremos, donde se tiene que vencer la lastancia, donde se tiene que vencer una resistencia para un determinado valor de ventilación alveolar, y busca la combinación óptima de frecuencia respiratoria y volumen corriente para alcanzar esa ventilación alveolar que nos lleva a los niveles deseados, y por lo tanto aquí sí podemos hablar óptimos de PaCO2 que nos permitan empezar el proceso de deshabituación de los pacientes. Hamilton en sus ventiladores maneja que la ASV, la ventilación de soporte adaptativo, no es nada más para pacientes en proceso de deshabituación, que se pueden utilizar en pacientes incluso recién intubados. Como ya dijimos, a sus iniciales en inglés, Adaptative Support Ventilation, la manejamos aquí como ventilación de soporte adaptable o adaptativo.
La gente que vende Hamilton le dice adaptativo, entonces vamos a quedarnos con eso, que son los que saben. Otro tema muy interesante también que tiene que ver con los algoritmos. Acuérdense que estamos hablando de algoritmos. Un algoritmo es una fórmula, es una combinación de fórmulas. Un algoritmo es un sistema complejo porque tiene muchos componentes. Puede tener una o varias fórmulas y puede tener muchos componentes externos, como decíamos también. Entonces, uno de los componentes externos que utiliza el algoritmo de la ASB es el peso corporal del paciente. Por supuesto que también toda la vida hemos hablado de que, por ejemplo, para programar volúmenes corrientes adecuados, tenemos que basarnos al peso corporal ideal de los pacientes. No nada más no es el peso actual, sino el peso ideal. ¿Cuánto debería pesar este paciente si no tiene sobrepeso o si no tiene desnutrición? Entonces, una de las componentes en el algoritmo de la ventilación adaptativa, de la ventilación con soporte adaptativo, es precisamente este peso corporal ideal, que nos lleva a programar también un porcentaje del volumen minuto. Entonces, fíjense ustedes, en condiciones normales, este porcentaje de volumen minuto es el 100%. Es decir, el valor que yo considero que debería tener este paciente en volumen minuto dado su peso. Sin embargo, en los valores programables de los ventiladores de Hamilton, este puede bajar hasta el 25% o hasta 300%, dependiendo de la patología. Esto vuelve a ser, como decíamos hace un momento, al principio de la presentación, ese piloto que va manejando el avión, que va pilotando el avión y que pone los instrumentos, pone el piloto automático, pero que nunca deja de observar, de maniobrar, incluso de quitar el piloto automático si las condiciones lo requieren, ¿no? Entonces, el médico puede ir haciendo ajustes finos sobre la marcha. Si bien se puede uno medio desentender con estas modalidades adaptativas, definitivamente no lo. No pierdan de vista, muchachos, que el volumen minuto es la suma de la ventilación alveolar minuto por más la ventilación del espacio muerto minutos. Es esta suma. El algoritmo asume, este algoritmo de la ASB en los ventiladores de Hamilton, asume que este volumen de espacio muerto es de 2.2 mililitros por kilogramo. Dada esta tasa de volumen de espacio muerto, es que se incorpora el peso corporal ideal del paciente. Son de esos detallitos que tenemos que integrar o ingresar nosotros al algoritmo para que el modo de ventilación funcione bien. El algoritmo, entonces, como dijimos, va ajustando el nivel de presión y frecuencia respiratoria. Lo bonito de esta modalidad o de este algoritmo, de este desarrollo, es que es respiración a respiración, de acuerdo a ese volumen programado en porcentaje, la mecánica pulmonar que la mide de forma automática y, lo más importante, la frecuencia respiratoria espontánea del paciente. El ciclado es por flujo, así como ocurre en la ventilación soportada por presión. Bien, otra de las componentes en el algoritmo del modo de ventilación adaptativo de Hamilton, de la ASB, es la fórmula de Otis. De hecho, esta fórmula de Otis no es propiedad de nadie. Se adquieren algunos derechos, pero no quiere decir que yo ya me apropié de la fórmula de Otis, ¿no? Es como decir que alguien compra la ley de la gravedad y pues ya nos chingamos todos, ¿no? No va por ahí el asunto. Estas fórmulas que fueron desarrolladas hace mucho tiempo son prácticamente universales, se compran algunos derechos, se integran estas fórmulas a algunos algoritmos, pero esta es la fórmula de Otis descrita desde 1953 y que forma parte de muchos sistemas, de muchos algoritmos en los modos de ventilación adaptativos. Vamos a darle una revisadita. Es una fórmula compleja que al final de cuentas, les insisto, muchachos, van 10 veces que les digo, no se preocupen por las fórmulas, no le tienen que meter números, no le tienen que meter absolutamente nada, no tienen que agarrar la calculadora, no tienen que hacer una raíz cuadrada, no tienen que elevar al cuadrado, no tienen que meter pi, no tienen que hacer nada. Entonces, vamos a revisarla simplemente para que vean ustedes todas las componentes que tiene una fórmula tan maravillosa como esta. F es la frecuencia. La frecuencia, en este caso, en el algoritmo, es el factor determinante. Aumentar o disminuir la frecuencia para lograr volumen minuto, para alcanzar ventilación
alveolar, basados en porcentaje de volumen minuto, basados en peso ideal del paciente, etcétera. Hay componentes resistivas, hay componentes elásticas, resistencia, distensibilidad. Hay un producto, este en realidad es un producto. ¿Se acuerdan el producto de la resistencia por la distensibilidad? Por la constante de tiempo. Y podemos ir a la constante de tiempo alveolar. Esta A que ven ustedes por aquí, esta A que está por acá también, es un factor, es una constante que depende de la forma de onda del flujo. Algo bonito es que estos modos, así como dijimos, cicla por flujo, como cicla la ventilación soportada por presión, quiere decir que las formas son descendentes o son sinusoidales o senoidales, y entonces para eso tenemos este factor muy bien identificado, que es 2/60. Despreocúpense de dónde sale todo esto. Nada más lo estamos revisando porque es importante saber que estos algoritmos integran muchas componentes. Simplemente hagamos una programación como nos la marca el fabricante, y lo que dice Hamilton en la ASB es que hay 4 pasos muy sencillos. El primero, tienes que ajustar la altura y qué tanto sexo tiene el paciente, perdón, y el sexo del paciente. En primer lugar, ajuste el sexo y la altura del paciente. A continuación, el respirador calculará el peso corporal ideal, ¿no? Por eso también traíamos a colación al hombre del Vitruvio, ¿no? Para saber cómo medir la estatura del paciente si es que no la tenemos. Después, el segundo paso dice, ajustar el volumen minuto objetivo. Determine el volumen minuto objetivo en términos porcentuales de volumen minuto normal. ASB ajusta un volumen minuto objetivo del 100% de forma predeterminada. Esto es igual a una ventilación normal por minuto de 100 mililitros por kilo por minuto en adultos y de hasta 300 mililitros por kilo por segundo en niños. Como les dije, aquí yo no estoy a favor ni de recetas ni de fórmulas, entonces cada quien que ponga lo que considere que tiene que poner para su cálculo de volumen minuto. Criterio clínico al final de cuentas. Luego dice, en función del estado del paciente puede ser necesario alcanzar un volumen minuto superior para disponer un nivel de CO2 adecuado. O sea, tú podrías aumentar del 100% hacia arriba si no estás logrando tus objetivos de ventilación alveolar medidos a través de la capnografía del EtCO2 o del CO2 al final de la exhalación. Luego dice, ajustar los controles de oxigenación. ¿Se acuerdan que también al principio dijimos, la oxigenación se controla con oxígeno suplementario y con presión media en vías aéreas? Entonces, y también dijimos, la variable que más aporta a la presión media en vías aéreas pues es el PIP o la CPAP, dependiendo la estrategia que estés utilizando. Entonces ajustas valores de oxígeno y ajustas PIP para lograr la adecuada oxigenación. Y luego el último paso, el cuarto, dice el fabricante, ajustar los controles de sincronización y protección pulmonar. Defina los valores de rampa de presión, el disparo y el límite de presión máximo. Ok, ¿qué es el disparo? Pues el nivel de sincronía, es decir, el umbral de sensibilidad, por flujo o por presión. Ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Ni tanto que te haga que se autocicle el ventilador, ni tan poco, es decir, ni un valor tan alto que no te permita, que no le permita al paciente alcanzar ese umbral y obtener las respiraciones de soporte que requiere. Y luego, pues pon tus límites en presión, en volumen minuto, en flujo, en volumen, etcétera. Y así de sencillo se programa. Echas a andar la máquina y entonces el ventilador empieza a hacer sus ajustes basados en otros algoritmos, como por ejemplo, cómo va haciendo sus ajustes dependiendo de los objetivos. Acuérdense que Hamilton lo hace respiración a respiración, es decir, va muy al día. Si de una respiración a otra ve que ya no se alcanzó el volumen objetivo, pues entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Como ya les dije, también está diseñado para ventilar y adaptar pacientes desde la intubación hasta la extubación. Y emplea estrategias de protección pulmonar que no son otra cosa más que límites y alarmas para evitar complicaciones como volutraumas, autopip, barotraumas, etc. Previene taquipnea, apnea, ventilación de espacio muerto excesivo y respiraciones prolongadas. Realmente funcionan muy bien los modos de ventilación adaptativos.
Se adapta continuamente a las necesidades del paciente y esto aplica no nada más a ellos, ¿eh? Conste que yo no estoy hablando bien ni mal, por supuesto, de los ventiladores, simplemente digo que todo esto que vemos aquí como beneficios y ventajas aplica a todos los modos de ventilación adaptativos, los de Drager, los de Tecme, estos mismos de Hamilton, etcétera. No es exclusivo, ay, mira qué chingón ventilador. No, en realidad no. Hay algunos que tienen cosas mejores incluso. ¿Reduce la complejidad de la programación del ventilador? Pues sí, pero no debería reducir el cuidado y la atención del médico, del terapista e incluso de la misma enfermera. Algunas ventajas que aplican, como dije, a todas, por eso me permití ponerlas aquí, no es exclusivo de esta marca ni de este algoritmo, es que se garantiza el volumen minuto, se garantiza el volumen corriente, hay un mínimo trabajo respiratorio, claro, sobre todo si está bien programado el umbral de sensibilidad. El ventilador se va adaptando al paciente y no al revés, como usualmente ocurre. El destete se hace de forma continua y automática, por esos ajustes se va disminuyendo cada vez más y más el soporte ventilatorio conforme va mejorando también el mismo paciente, tanto en fuerza muscular, en nutrición, en hidratación, etcétera. Todo lo que ustedes perfectamente saben que tenemos que hacer con un paciente para que mejore, no nada más desde el punto de vista pulmonar. El volumen minuto es variable para lograr la demanda del paciente y tratar de fomentar en el paciente que éste respire más de forma espontánea. El patrón de flujo es desacelerado, por supuesto, yo he hablado miles de veces de las ventajas que tiene un patrón de flujo desacelerado o sinusoidal con respecto a un patrón de flujo cuadrado, por ejemplo, en la ventilación volumétrica, o un patrón de flujo ascendente o acelerado, que era un verdadero flujo. El análisis, como dijimos, se hace respiración a respiración. Por supuesto que también todas estas desventajas que voy a platicar ahorita y riesgos aplican también prácticamente a todos los modos de ventilación adaptativos. La incapacidad para conocer y ajustar cambios en el espacio muerto alveolar, riesgos de atrofia muscular, el paciente puede no motivarse a respirar y entonces se vuelve flojo y el ventilador le chingue, yo me quedo aquí, ¿no? La presión media puede ser variable. En pacientes con EPOC se requieren tiempos expiratorios mayores. Incrementos súbitos en la frecuencia respiratoria y la demanda del paciente pueden resultar en una disminución del soporte ventilatorio y, por lo tanto, un incremento del trabajo respiratorio también después, tratando de recuperar al paciente. Muy bien. El tiempo se nos viene casi encima, muchachos, pero yo creo que sí alcanzamos a terminar. Vamos a hablar de SmartCare. SmartCare es la marca registrada del modo de ventilación adaptativo de Drager. SmartCare se origina de una plataforma que fue conocida como GeoGanesh y es un método basado, este es un método muy interesante porque lo basan ellos en el conocimiento clínico. A ver, ¿qué tanto he aprendido de ventilación mecánica? ¿Qué tanto sé de patología pulmonar? Entonces, de todo esto que yo ya conozco, ahora voy a automatizar un proceso de destete. Como ya les dije, es la versión comercial de Drager y le pusieron SmartCare, cuidado inteligente. Es un protocolo clínico automatizado que está diseñado para estabilizar la respiración espontánea del paciente en una zona de confort. Esa zona de confort también la podríamos considerar como la zona de seguridad, y reducir automáticamente el soporte inspiratorio y, por supuesto, todas las ventajas de disminuir el trabajo respiratorio, lograr la ventilación alveolar objetivo, etcétera, etcétera. La presión arterial de CO2, mantenerle niveles chingones y óptimos y bonitos. El SmartCare se utiliza en combinación con presión de soporte, con ventilación soportada por presión, y puede usarse para retirar la ventilación de pacientes traqueostomizados o intubados, eso sí, mayores de 15 kilogramos, no está diseñado para pacientes más pequeños. El paciente debería estar preparado para el destete, es decir, debería presentar una hemodinámica estable y una oxigenación y respiración espontánea adecuadas, un centro de control respiratorio intacto, respiraciones espontáneas. No importa que sean pequeñas, de eso se trata, de mejorarlas, pero sí que las tenga. Y, bueno, cuidado inteligente. Vamos a ver. Como dijimos, es un método de destete basado en el conocimiento. Vamos a ver qué tanto sé de ventilación y de patología y vamos a ver, por supuesto, a disposición de un nuevo modo automático para el destete. Fíjense, el estado ventilatorio del paciente lo categorizaron ellos en 8 diagnósticos diferentes. Desde el estado normal, sin daño pulmonar, hasta extremos, que vamos a ver ahorita un momento más.
Y se toman una serie de medidas definidas para devolver al paciente al intervalo denominado ventilación normal, ¿no? O la zona de confort o la zona de seguridad. Este protocolo está activo durante todas las fases una vez que se inicia el botoncito de SmartCare. En la fase, hay una primera fase que es la que yo le denomino la fase de adaptación, donde se va reduciendo gradualmente el soporte ventilatorio al tiempo que se va comprobando de manera continua si el paciente puede tolerar o pasar a un siguiente nivel o no. Este es un método un poquito más tardado desde el punto de vista de que no va respiración a respiración, haciéndose el monitoreo o la retroalimentación. Bueno, decíamos, vamos a ver si el paciente puede tolerar el nuevo nivel o no. Si sí lo hace, el nivel de soporte se reduce todavía más, dejando que el paciente trabaje por sí solo. Si no, entonces, ok, me regreso y te vuelvo a proporcionar apoyo ventilatorio. La situación óptima será que podamos reducir paulatinamente y de forma directa la presión de soporte al nivel más bajo posible, como se hace una extubación normal con presión de soporte. No hay mucha ciencia en esto. Bueno, sí hay un chingo de ciencia, pero vamos con calma. Miren, ahí están los 8 criterios que evaluó el algoritmo. Desde una ventilación normal, pasando por hiperventilación inexplicable, ¿no? Taquipnea grave, taquipnea, hipoventilación central, hipoventilación, ventilación insuficiente, etcétera. Cada una está todavía más categorizada dentro del algoritmo, de tal forma que hay patologías, fisiopatologías integradas y asociadas a ello. El sistema SmartCare utiliza en su algoritmo de control las siguientes variables: volumen corriente, frecuencia respiratoria y monitoreo de la capnografía, CO2 al final de la exhalación. Estos valores se promedian cada 2 minutos, a diferencia de como lo hace, por ejemplo, ASB o ABA con TECME, estos se tardan un poquito más, o incluso cada 5 minutos en el caso de que las modificaciones, de que haya modificaciones, de que haya habido un ajuste previo al nivel de presión de soporte. Y entonces proporcionan al algoritmo un nuevo diagnóstico ventilatorio que se va ajustando, insisto, cada determinado tiempo. Ya vimos aquí cuál es. Entonces, ¿cómo se modifica este diagnóstico? Disminuye el nivel de presión de soporte en caso de que haya una sobreasistencia. Si el diagnóstico dijo hay sobreasistencia, volumen alto con frecuencia respiratoria y CO2 bajos, entonces esto se disminuye. Si aumenta la presión de soporte en caso de diagnosticar insuficiente asistencia, que aumente la frecuencia respiratoria y que baje el volumen corriente. O bien, si se mantiene sin cambios, pues entonces, mira, está bien, está en un nivel normal, vamos a mantener al paciente en esta zona de confort o en esta zona de seguridad. La zona de seguridad o de bienestar se deriva de las características generales del paciente y del entorno ventilatorio. Eso, otra vez, condiciones externas al ventilador que se agregan al algoritmo, tipo de patología. Incluso, fíjense ustedes, tenemos que agregar el tipo de humidificador, si es activo o si es pasivo. También le indicamos el tamaño del tubo endotraqueal. Esta es una característica bonita, que también tienen otros ventiladores, nada más que aquí sí se integra al sistema SmartCare. El médico introduce estos valores en el ventilador que además van a ayudar para determinar su protección pulmonar, sus límites de seguridad para que no se nos pase ni en presión, ni en volumen minuto, ni se nos vaya a dañar por ahí el pulmoncito por un exceso de algo, de alguna variable. El proceso automatizado pasa por una fase de adaptación, que ya lo vimos, luego una fase de reducción y finalmente pone al paciente a prueba, hacerle una prueba de ventilación espontánea para retirarle el tubo. Interesante, bonito realmente el tema. La ventilación normal para un paciente adulto sin limitaciones fisiológicas importantes se va a clasificar con respecto a los siguientes parámetros: frecuencia de 15 a 30 respiraciones por minuto y volumen corriente por arriba de 300 mililitros, dependiendo del peso ideal del paciente, y el valor del CO2 exhalado por abajo de 55 milímetros de mercurio. Épale, algo aquí está pasando. ¿Ya me están acelerando o ya quieren que acabe o qué? Muchachos, cuéntenme. ¿O es mi computadora que ya se volvió loca? Bueno, para nada, ingeniero, el tiempo es tuyo. Gracias, no, ya casi terminamos, porque tampoco se trata de irnos a las 12 de la noche, a menos que quieran que contemos chistes. Entonces, miren, se hacen ajustes iniciales, ¿no? Se le indica al ventilador un determinado diagnóstico y se van haciendo los ajustes automáticos
en base al algoritmo, por eso se llama Smart Care, basado en conocimiento. Esto me encantó. Ahora sí, vamos a ver, vamos a terminar la presentación de hoy con este modo de ventilación adaptativo que se llama precisamente asistencia ventilatoria adaptativa, AVA, Adaptative Ventilatory Assistance, basada en la ventilación mínima minuto, por supuesto, en la ecuación de Otis. ¿Y qué creen? Este es un sistema bien bonito. A mí me encanta porque además fue co-desarrollado por este mutuo y común y admirado amigo de todos nosotros, que es Horacio Abona. ¿Se acuerdan de Horacio Abona? Él trabaja para TECME como asesor clínico hace ya muchos años. Tiene su oficinita donde hace sus desarrollos clínicos y donde coadyuva con los ingenieros de TECME para hacer estos desarrollos de nuevos modos de ventilación. Y tenemos un expertazo ahí con el buen amigo Horacio Abona, que ha venido varias veces con ustedes, ha venido a México, le encanta venir aquí a nuestro país, nos quiere mucho, nos respeta mucho porque le hemos demostrado que tenemos muy buen nivel también acá. Y bueno, por ahí empezaron los desarrollos, empezaron realmente desde hace muchos años, pero los primeros escarceos, las primeras pruebas se hicieron por ahí entre el 2014 y 2015. Muy bonito. Significado de las iniciales, asistencia ventilatoria adaptativa. Forma parte de la moderna plataforma de ventiladores de la línea GraphNet y de los nuevos desarrollos que estamos por lanzar el próximo año. Vienen ventiladores muy bonitos con TECME, ya los verán, ya los irán a conocer. Seguramente no vamos a poder llevar uno al Congreso porque el lanzamiento oficial TECME lo hace de esta nueva plataforma de ventiladores hasta 2023, pero allí nos vamos a ver en el Congreso con estas máquinas para que juguemos con ellas, para que las conozcan, para que nos demos un abrazo, muchachos, después de esta chingada maldita pandemia que nos tuvo aquí encerrados un buen rato. Es un modo adaptativo que garantiza una ventilación minuto óptima del paciente con el menor trabajo respiratorio. Como ven, todos los algoritmos siguen el mismo patrón, todos los algoritmos siguen basados en los mismos criterios de presión arterial de CO2. Ya vimos que tanto ASB como AVA están basados en la ecuación de Otis. Ya vimos que todos buscan reducir el trabajo respiratorio. Ya vimos que todos buscan tener una ventilación por minuto óptima o ideal. Y bueno, como ya dijimos, y repito, su algoritmo se basa en la ecuación de Otis para calcular de forma automática y en tiempo real, igual que hace ASB, respiración a respiración, la tasa de respiración óptima y el volumen corriente apropiado para alcanzar el volumen minuto ideal para un trabajo respiratorio mínimo. ¿Ven cómo le damos vueltas nada más? Pero es bonito, porque al final de cuentas son esos modos estratégicos de destete automáticos que con una buena vigilancia deberían de poder funcionar excelente y perfectamente bien. Provee una ventilación con presión regulada, permitiendo transiciones suaves desde ventilaciones y compresiones controladas hacia ventilaciones completamente espontáneas de forma automática. Otra vez, el ventilador se va adecuando al paciente y no al revés. Hay uno de los ventiladorcitos de la plataforma de TECME y los parámetros calculados siempre se mantendrán dentro de los límites de seguridad para evitar situaciones de hiperventilación, hipoventilación, atrapamiento de aire o volutrauma. La protección pulmonar de la que venimos hablando desde hace un rato y que no es otra cosa más que fijarle límites, alarmas, ponerle, pues sí, límites, perdónenme, límites a las variables que van a estar siendo manejadas por el propio paciente. El modo comienza con 3 respiraciones de prueba. Una vez que ustedes activan el modo AVA, el ventilador toma como referencia 3 respiraciones durante las cuales analiza mecánica pulmonar y constante de tiempo expiratoria del paciente. Con estos datos, calcula el volumen corriente y la frecuencia respiratoria óptima para obtener el volumen minuto ideal y, por lo tanto, la ventilación alveolar adecuada. El algoritmo nunca va a generar parámetros que estén fuera de los límites de seguridad dictados por las normas de los expertos, que no son otra cosa más que ciertos porcentajes hacia arriba y hacia abajo de esos valores que nosotros queremos trabajar en este paciente en particular, con esta patología en particular, con este peso, con estas condiciones de nutrición o deshidratación o hidratación o cualquier cosa asociada alrededor de cada paciente de forma individualizada, para garantizar precisamente la protección del paciente. Los límites de seguridad definen un cuadrado de límites máximos y mínimos para el volumen y la frecuencia respiratoria. Otra vez, nada que no hayamos platicado ya, y
Vamos a terminar, por último, comentando. ¿Qué vamos a programar en ABA? El peso corporal ideal del paciente, mediante el cual se va a calcular el volumen minuto ideal y el porcentaje del volumen minuto. Si se fijan, hay muchas similitudes con el ASB. El modo inicia con 3 respiraciones de prueba, se analiza la mecánica respiratoria. Estos datos junto con el peso corporal ideal son empleados para calcular la frecuencia y el volumen óptimos, y siempre el objetivo es el volumen minuto a través de la ecuación de Otis. El algoritmo, ya saben, integra todo lo que decíamos, elementos externos además de los internos, las fórmulas, etcétera. Las respiraciones de prueba se entregan a una presión inspiratoria, frecuencia respiratoria y tiempo inspiratorio que se van adecuando al peso corporal del paciente. Luego de las respiraciones de prueba, el respirador ajusta de forma automática la frecuencia, la presión y el tiempo en base a la mecánica respiratoria y el esfuerzo del paciente para alcanzar el volumen minuto. Y no tenemos que hacer otra cosa más que en los modos de ventilación, aquí no se ve, pero hay una membrana que dice modos, allí se busca el modo ABA, se pone el porcentaje de volumen minuto, un poquito parecido a como lo hace ASB, prácticamente se integra o se agrega el modo, el peso del paciente, sensibilidad expiratoria para los ciclados por flujo, como pasa en la presión de soporte, el nivel de PIP, umbral de sensibilidad, y PIP y oxígeno suplementario nos manejan oxigenación arterial, como dijimos hace un rato. Y bueno, ya saben, son respiraciones controladas por presión, en las que se tiene que, de preferencia, manejar también una rampa inspiratoria o un tiempo de subida. Entonces, diseñado para ventilar y adaptar las necesidades desde la intubación hasta la extubación, prácticamente también se puede utilizar en pacientes con procesos de destete si no podemos iniciar ABA desde el principio, emplea estrategias de protección pulmonar, previene taquipneas, apneas, evita espacio muertos excesivo, respiraciones prolongadas, se adapta a las necesidades del paciente, reduce costos hospitalarios, facilita el entrenamiento, hace más fácil el acceso a la programación del ventilador. Entonces, chicos, nos pasamos unos 8 minutitos, pero vamos a concluir. Vamos a ver, yo tengo muchas conclusiones. La primera es que venturosamente estamos de vuelta. La pandemia, si bien se llevó varios amigos y conocidos, pues aquí nos tiene dándole la guerrita y vamos a seguir para adelante. Definitivamente, muchachos, la ventilación mecánica sigue evolucionando, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista tecnológico. Los modos de ventilación adaptativos no sustituyen al profesional médico. Nada de que ahí lo pongo y me voy al café, ¿no? Para nada. Hay que estar haciendo vigilancia. Miren, hay una estadística muy interesante que dice que los modos de ventilación adaptativos en un día llegan a ser más de 50 adecuaciones, mientras que un médico en un día, si hace 2, fueron muchas. Entonces, si nosotros podemos combinar estas ventajas tecnológicas con los criterios médicos, clínicos y médicos, podemos obtener resultados espectaculares. No dejan de ser subjetivos, porque estamos todavía lejos de lograr el ventilador ideal del que hemos hablado y soñado muchas veces. 8 criterios como ACE Marker son el 0.001% de todo lo que deberíamos agregar a un algoritmo real, como para decir, este es un ventilador inteligente en el que definitivamente yo puedo conectarlo, o sea, lo intubo, si es que para entonces no hay un robot que lo haga, y entonces ahora sí me voy por el café, pero distamos todavía mucho de ello. Espero yo poderlo ver antes de cambiar de nave, ¿no? Antes de que me vaya de esta nave llamada Tierra a alguna otra, donde a lo mejor ya hay ventilación chingona. Pero, mientras tanto, ojalá lo podamos ver, Y si no, los más jóvenes de ustedes seguramente sí lo van a hacer. En fin, esta competencia, fíjense, porque deberíamos verlo así, como una competencia entre la máquina y el médico. Oye, yo no puedo permitir yo como clínico que el ventilador me esté ganando la partida. Espérame tantito, papá, vamos a unirnos, ¿no? Hagamos esa sinergia como en la película del Día de la Independencia, ¿no? Oye, cabrón, pues mejor vamos a hacer un equipo, ¿no? A ver si podemos entendernos y combinamos tu tecnología con mis métodos espirituales a ver qué sale, ¿no? Pero entonces, el médico debería obligarse a estar más atento,
más cuidadoso, más sapiente, más estudioso de cómo funcionan realmente estos modos, de cuáles son los alcances, de qué me falta conocer realmente en ventilación pulmonar mecánica, ¿no? El monitoreo, también recuerden, muchachos, no es ideal, ni es el más preciso, ¿eh? Todos sabemos perfectamente bien que el monitoreo del CO2 al final de la exhalación es apenas un reflejo. Hay una diferencia entre la PaCO2 y el CO2 al final de la exhalación. Al principio les decía, con Víctor nos peleábamos hace muchos años. A ver, cabrón, ¿cómo deberíamos medir el trabajo respiratorio? Pues con un catéter esofágico. Oye, güey, pero pues ya lo podemos hacer a través de la fórmula. No, pero que esto, no, que lo otro. O sea, al final de cuentas nos falta todavía tener mucha más tecnología disponible. ¿Nos agarramos de lo que tenemos? Sí. ¿Nos agarramos de lo que conocemos? También. Desarrollamos modos de ventilación que nos facilitan un poco la existencia a nosotros como los que estamos de este lado del ventilador, pero sobre todo el ventilador ofrece una herramienta que puede ser muy favorable para el paciente si se lleva bien vigilada, si se le dan los límites de seguridad, si se programa de manera adecuada. Hay todas las herramientas, yo les mostré aquí algunas cuantas. No pierdan de vista, todos los modos de ventilación adaptativos tienen en común lo siguiente: la ventilación alveolar como la ventilación efectiva. Volumen minuto, volumen corriente, CO2 al final de la exhalación, estatura o peso ideal del paciente y mecánica pulmonar. De una u otra forma, todos estos algoritmos, estas variables y parámetros externos externos e internos, van asociados al algoritmo desarrollado por cada. Muy bien. El proceso terapéutico, muchachos, en la ventilación pulmonar sigue siendo y sigue necesariamente siendo un trabajo en equipo, ¿eh? No podemos echar al ingeniero fuera, no podemos descartar a la enfermera, no podemos, bajo absolutamente ningún criterio del mundo, excluir al terapista respiratorio. El terapista respiratorio es el aglutinador, es el concentrador, es el que debería de ser el GOSNE, el elemento integrador para que alrededor de un paciente enfermo que requiere una ventilación pulmonar asistida, se dé todo un equipo de trabajo. Acuérdense que hay muchos médicos que hasta nosotros los ingenieros les damos la vuelta. Y ustedes son responsables en cierta medida de que se hagan las cosas bien. No lo pierdan de vista, mis queridos muchachos.